La noche del 2 de octubre de 1996, mientras el cielo de Lima caía en la oscuridad pausada del Pacífico, un avión Boeing 757 de la aerolínea Aeroperú se preparaba para el despegue desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Su número de vuelo, el 603, pronto sería recordado como uno de los misterios aeronáuticos más impactantes de la historia latinoamericana. 51 de los pasajeros, acompañados de 9 tripulantes, iniciaron una travesía que, según lo planeado, debía conducirlos hasta Santiago de Chile en cuestión de horas. Nadie podía imaginar que ese vuelo se convertiría en sinónimo de angustia, confusión y tragedia. El capitán Eric Schreiber Weiss, experimentado piloto con 16 años en Aeroperú y más de 8.000 horas de vuelo, lideraba la cabina. Su copiloto era el primer oficial David Fernández. Ambos, junto a la tripulación, realizaban los chequeos habituales previos al despegue. Todo parecía normal hasta que minutos después de tomar altura y dejar atrás las luces de Lima, algo insólito comenzó a suceder. Apenas superada la fase de ascenso inicial, el avión empezó a presentar lecturas anómalas en sus instrumentos. Los indicadores de velocidad, altitud y rumbo se volvieron erráticos. A bordo, la confusión rápidamente se convirtió en alarma. Los pilotos intentaron verificar su posición y estabilidad con la torre de control, pero la información disponible era contradictoria. Los altímetros no coincidían. La diferencia era tan significativa que el capitán Schreiber no podía confiar plenamente en ningún valor. La noche, sin luna ni estrellas claras, aumentaba la sensación de desconcierto. El Pacífico, abajo, era solo una negrura infinita. La única certeza era la incertidumbre. El avión, dotado de sofisticados sistemas automáticos, no podía fiarse de ellos ante datos que resultaban imposibles. Cada maniobra debía decidirse en segundos, cada elección podía ser la última. Mientras intentaban regresar a Lima, luchando contra la falta de visibilidad y la confusión instrumental, las alarmas no cesaban. Todo el panel parecía encendido, advertencias de pérdida de sustentación, alertas de altitud y contradicciones constantes. La atmósfera en la cabina, antes controlada y metódica, se tornó febril, urgente, casi desesperada. En tierra, la torre de control monitoreaba con creciente preocupación los intentos del vuelo 603 por retornar. Las grabaciones revelan las voces tensas del capitán y el copiloto mientras solicitaban instrucciones y comunicaban la imposibilidad de determinar su altitud real. Los radares, atados a las mismas referencias electrónicas, tampoco podían ofrecer certeza. Los minutos parecían horas. El margen de maniobra se achicaba dramáticamente. Por desgracia, la suma de incertidumbres conduciría al desenlace fatal. A las 1:42 de la madrugada, tras más de media hora intentando navegar ciegamente por sobre el océano, el Boeing 757 impactó contra el agua a casi 350 kilómetros por hora. Fue un choque violento, repentino y devastador. No hubo sobrevivientes. Solo después, al recuperarse las cajas negras y los restos del fuselaje, se descubriría lo que realmente había ocurrido. ¿Cómo pudo un avión moderno, con experimentados pilotos al mando, terminar desorientado y fuera de control en cuestión de minutos? La respuesta comenzó a revelarse cuando los equipos de búsqueda hallaron parte de los restos y grabaciones de la cabina, así como fragmentos de la estructura en la superficie del mar. Un pequeño pero fatal error durante el mantenimiento había desencadenado la tragedia del vuelo 603. Las investigaciones determinaron que, durante la limpieza rutinaria, se habían colocado cintas adhesivas cubriendo los puertos estáticos, componentes críticos para medir la presión atmosférica y proporcionar datos esenciales de altitud y velocidad a los instrumentos de vuelo. Por un descuido, esas cintas no fueron retiradas antes del vuelo. El avión despegó con los sensores obstruidos, lo que alteró inmediatamente las lecturas y confundió tanto a la tripulación como a los sistemas automáticos de a bordo. La tripulación, sin saber la causa real, intentó de todo para estabilizar el vuelo, pero la información errónea en la que confiaban era, en realidad, la razón principal de su descontrol. La tragedia del vuelo 603 abrió heridas profundas en la aviación latinoamericana. Aeroperú, golpeada por la pérdida y las investigaciones que se sucedieron, terminó cerrando sus operaciones pocos años después. Para las familias de las víctimas, solo quedó el consuelo de saber que sus seres queridos lucharon hasta el final, guiados por pilotos que, a pesar del caos, jamás se rindieron ante la adversidad. Más allá del dolor, el accidente del vuelo 603 se convirtió en una lección durísima
para la industria de la aviación internacional. Las autoridades de seguridad aérea instituyeron procedimientos más rigurosos para verificar la remoción de cualquier cobertura temporal utilizada durante el mantenimiento de aeronaves. El uso de cintas coloridas y advertencias visuales se transformó en norma, y el entrenamiento de las tripulaciones enfatizó aún más la importancia de la verificación cruzada ante instrumentos en conflicto. La memoria de los 70 fallecidos sirvió, al menos, para reforzar protocolos que hoy salvan incontables vidas. Pero existe también otro ángulo menos conocido de la historia: el componente humano. Las grabaciones de la cabina y los testimonios indirectos revelaron el temple, la integridad y la capacidad de reacción del capitán Schreiber y su equipo, quienes enfrentaron una situación sin precedentes, con recursos limitados y bajo una presión imposible de imaginar. Su lucha por controlar el destino de la aeronave, intentando proteger la vida de sus pasajeros hasta el último segundo, se convirtió en ejemplo de profesionalismo en la adversidad. Hoy, cuando recordamos el vuelo 603 de Aeroperú, no solo evocamos un caso trágico en la historia de la aviación, sino también una cadena de decisiones humanas, de lecciones aprendidas y de una búsqueda constante por hacer los cielos más seguros para todos. Si esta historia te ha parecido impactante, te invito a reflexionar sobre el valor de quienes dedican sus vidas a la seguridad aérea y a la importancia de aprender de los errores para construir un futuro más seguro. En el canal Las Crónicas de Tito, nuestro objetivo es explorar a fondo los sucesos que han marcado nuestra historia, analizando causas, consecuencias y ofreciendo siempre una mirada respetuosa y profunda. Si quieres que más historias como esta lleguen a tus oídos y formar parte de nuestra comunidad de apasionados por la historia, la aviación y los grandes misterios sin resolver, no olvides darle like a este contenido. Tu comentario es muy valioso para nosotros. Déjanos saber qué te ha parecido esta narración y qué otros casos te gustaría que investiguemos juntos. Y por supuesto, suscríbete al canal de Las Crónicas de Tito para no perderte ningún capítulo de estas historias apasionantes. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Hasta la próxima crónica.